Saludos en el nombre del Señor. Es un gozo una vez más regresar a su hogar para traer el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Estamos todavía experimentando la pandemia que ya tenemos unos 2-3 meses experimentando y estamos pensando que ya en el cercano futuro quizá nos permitan abrir la iglesia. Sin duda que todos los hermanos de Templo Roca están anticipando un anuncio que les diga que ya podemos tener servicios. Claro que todo lo que hagamos en el cercano futuro al abrir la iglesia será muy distinto a lo que hemos hecho en el pasado. Estamos en el proceso de pensar cómo lo vamos a hacer, qué precauciones vamos a tomar, cómo vamos a lograr ser de bendición al pueblo sin tener un servicio, un culto como hemos acostumbrado en el pasado. Pedimos que estén orando por nosotros, que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para hacer las cosas de una manera que sean de bendición para ustedes y también para nuestros oyentes. El mensaje que en esta ocasión voy a traerles es un mensaje de mucha importancia. Quiero una palabra en inglés también. I just want to let everyone know that we are still, of course, going through this pandemic situation, and we are waiting for the time when they will allow us to have services here in our sanctuary. We have to be aware, you have to be aware that everything will not be the way that it's been in the past. At least for some time, we will have to take a lot of precautions and to be able to do things in a way that no one will be infected by the virus. So be praying for us that we will make the right preparation, make the right decisions as we look into the possibility of opening the church once again. And so our English message, of course, will follow our Spanish message. God bless. En estos momentos quisiera que abriéramos, si usted tiene consigo una Biblia, la palabra del Señor. Voy a estar leyendo en Ezequiel, el capítulo 14, una escritura muy interesante y espero que sea de ayuda para todos los que escuchen el mensaje. Lee así, dice: unos jefes de Israel vinieron a visitarme, esto es a Ezequiel el profeta, se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: Hijo del hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta y yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Quisiera hablarles sobre esta escritura, sobre el tema que tiene que ver con ídolos en el corazón. Recibo una revista que se publica por el Jerusalem Prayer Team International. El editor y publicador es el Dr. Michael Evans. En su reciente edición, él relata una experiencia que él tuvo en 1986. Eso es casi 34 años atrás. Mientras tomaba un desayuno
con David Wilkerson, el fundador de Teen Challenge. Todos recordarán, o muchos recordarán en aquellos años, cómo David Wilkerson llegó a la ciudad de Nueva York para trabajar con las pandillas, y a base de eso fundó el ministerio que se llama Teen Challenge, y todavía ese ministerio aún aquí en nuestra ciudad está funcionando. Y él era un hombre que poseía el don de profecía. Y entonces había dado algunas profecías que se cumplieron y se han cumplido. Él le habló al doctor Evans y le dijo lo siguiente, profetizando, dice: veo una plaga, estas son las palabras de David Wilkerson, veo una plaga sobre todo el mundo y las cantinas, iglesias y el gobierno cerrando todo. La plaga le pegará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga hará que los creyentes que no oran a hacerlo de una manera radical, los volverá a sus Biblias, y el arrepentimiento será el grito de los verdaderos hombres de Dios en el púlpito. De esto vendrá un tercer despertamiento que sobrecogerá a América y al mundo. Tenemos en los Estados Unidos, en su historia religiosa, 2 despertamientos espirituales sobresalientes. Este será un tercer despertamiento. Pueden ustedes ver claramente que esta profecía tenía que ver precisamente con lo que estamos viendo nosotros en nuestros días. Lo que ha sucedido en Nueva York está especificado aquí en la profecía hace 34 años atrás. Así es que vemos nosotros que Dios estaba hablando respecto de este evento que llamamos la pandemia. La escritura que hemos leído, Dios está hablando al pueblo de Israel, que está en cautiverio. Algunos quizá todavía estaban en Jerusalén, pero les está hablando. Ellos vienen a consultar al profeta y Dios habla. No se va a dejar que lo consulten porque ellos tienen en su corazón ídolos. Y eso causa, ¿verdad?, que los haga pecar y los aleje de Dios. Hay 3 cosas de esta escritura que quiero que ustedes y yo anotemos. 1, que los israelitas habían permitido ídolos en su corazón. Israel, desde que salió de Egipto, todo el tiempo era inclinada a la idolatría. No es hasta después del cautiverio, cuando ellos regresan, que ellos por completo abandonan la idolatría y nunca jamás vuelven a adorar los ídolos. Pero por ahora, ellos, aunque quizá en una tierra extraña, no podían levantar ídolos como lo hacían en su propia tierra, pero sí habían puesto en su corazón ídolos. Algo que sucede también en nuestros días. Otra cosa, que estos ídolos se habían hecho trampas en sus corazones que los habían llevado a pecar. Y en tercer lugar, Dios va a tomar pasos, ¿verdad?, que lo ayude para cautivar el corazón de Israel para sí mismo una vez más. Qué interesante. Ellos tienen ídolos en su corazón, estos ídolos lo han hecho pecar, pero Dios, aunque no se deja consultar, les está diciendo que Él va a dar pasos en el futuro para cautivar su corazón, para volverlos una vez más así. Había 2 clases de ídolos en Israel.
En primer lugar, tenemos los ídolos, algunos de madera, de piedra, de barro, de metal. Cuando salieron de Egipto con oro, hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y hubo un castigo muy grande de Dios por volverse a la idolatría en ese tiempo. Tenían también la diosa Astoreth y luego el dios Chemús, el dios Dagón, especialmente era un dios principal de los filisteos, y el dios Marduk, que era más ya un dios de los caldeos del área donde ellos estaban ahora en cautiverio. No voy a tomar tiempo para explicar lo que es cada uno de ellos. También tenemos el dios Baal de los filisteos que los israelitas estaban adorando. Esa era una clase de dioses. Ahora que están en cautiverio, han hecho algo, han permitido que haya ídolos en su corazón. Ya no ídolos que eran un objeto que podían ver, sino que ahora son ídolos que ellos han permitido que vengan a estar en su corazón. Quizá es importante definir lo que es un ídolo. Se puede aplicar el ídolo a todo lo que el hombre pone en lugar de Dios. Cualquier cosa que el hombre ponga en lugar de Dios, viene a ser un ídolo. Esto puede tomar una forma concreta, puede ser un objeto de madera, de piedra o metal, o puede ser algo que no tiene ninguna forma concreta, existe solamente en el corazón de la persona. Así es que allí tenemos una definición de ídolos. Lo que yo quiero que veamos en esta ocasión es que nosotros que suponemos ser una cultura avanzada, progresista, científica, que nosotros ya no tenemos ídolos. Todavía hay algunas religiones, no muy lejos de nosotros está un templo de una religión oriental con sus inmensas estatuas. Hay un cuarto que tiene, creo, no sé si son 3,000 pequeñas estatuas de ese Dios. Y luego en la plataforma unos dioses inmensos. Existe eso todavía con algunas de esas religiones aquí en esta nación y como existe en otros lugares como en Asia. Así es que, pero hay dioses que se han desarrollado en nuestra nación, en nuestra ídolos del corazón. Ídolos que en esta nación, que están en nuestra cultura, en nuestro estilo de vida, y muchos ídolos, aunque no son Baal, Dagón, pero son ídolos no obstante. Yo quisiera hablar con ustedes seriamente sobre algunos de esos dioses que existen aquí en nuestra nación, que existen en el corazón de una gran parte de la gente en nuestra nación. Es trágico que hemos llegado. Antes se podía decir, la gente vino a los Estados Unidos, a lo que ahora son los Estados Unidos, vinieron buscando el privilegio de poder adorar a Dios según su conciencia les dictaba. Pero con el tiempo han cambiado las cosas. Los días en que nosotros estamos viviendo son días cuando los hombres han desarrollado, inventado en su cultura, su manera de vivir, su manera de comportarse, dioses que están afectando el corazón de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, dioses que de veras
los van a reconocer ustedes claramente. Así es que en nuestra cultura, en nuestro estilo de vida, tenemos muchos ídolos del corazón. Vamos a ver cuáles son algunos de estos. En primer lugar, tenemos el materialismo. Somos una nación donde tener lo material es de gran importancia. El hombre trabaja 2, 3 trabajos a todo tiempo tratando de conseguir el dinero para tener todas las cosas materiales que se presentan en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Hay en inglés, parece que leí algún tiempo atrás, el hombre que tiene más juguetes es el que gana. The man with the most toys wins. Así es que el hombre que adquiere más de los bienes de esta tierra, cosas materiales, es la persona que es muy aceptada y que ha logrado el éxito en la vida. De tal manera se encuentra la persona ocupada para obtener las cosas materiales que se olvida del Dios. Y esto viene a tomar el lugar de Dios en su vida. Leía de una mujer que tenía millones y hablando con su médico le preguntaba, ¿y qué de tus millones cuando mueras? Dijo ella, yo me la paso que no puedo dormir pensando quién se quedará con mi dinero. Otra cosa que realmente toma un lugar muy importante en nuestra nación y que gran parte de las personas en nuestra nación están envueltas en lo que llamamos la política. Vemos nosotros cómo el hombre está en estos días, los partidos políticos luchando uno contra el otro. Las decisiones, las discusiones políticas dominan. Hasta que llegó la pandemia, lo que estaba dominando en gran parte es la política. Es algo importantísimo en nuestra nación. Para algunos hay que olvidarse de Dios, hay que hacer todo a un lado, hay que hacer todo lo posible para que mi partido político sea el que predomina y el que elige las personas que nos dirigen. Así es que esto es algo que afecta mucho a nuestra nación y mucho se envuelve, divide familias, divide personas, estados. Hay tantos problemas con el asunto de la política. Hay personas que están dedicadas totalmente a ello y muchos afectados. Viene a ser un ídolo en el corazón de la persona. Otro ídolo que parece un ídolo ciertamente muy inocente son los deportes. ¿Cuánta gente se encuentra afectada, vamos a decir, tan interesados en los deportes que no hay tiempo para adorar a Dios, que no hay tiempo para servir a Dios, no hay importancia de lo espiritual por domar el tiempo de los deportes? Nosotros también, aún aquellos que servimos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque este ídolo se introduce, tanto el ídolo del materialismo y la política, se introduce también en la vida del cristiano. Y tenemos que tener mucho cuidado que como cristianos no permitamos que estos ídolos controlen nuestra vida, que los quitemos de nuestro corazón. Pero viéndonos a nosotros mismos aún como cristianos, podemos pasar 3 horas viendo un juego de fútbol americano, pero no podemos pasar 15 minutos leyendo la palabra de Dios. Dígame usted si eso no es un ídolo en el corazón. Así es que los deportes son un ídolo que tenemos que tener cuidado, no vengan a dominar nuestra vida. De tal manera que no hay tiempo de ir a la iglesia porque tenemos que ir a un juego, ya sea de baloncesto o de alguno otro deporte.
Otro Dios del corazón que es tan abundante, que toma un lugar tan importante, que en todo encontramos este ídolo, y es el ídolo del sexo. No pueden vendernos pasta para los dientes sin no apelar al sexo. No pueden vendernos un automóvil sin no apelar al sexo. Las películas, las revistas, las fotografías en los magazines, el sexo está en todo. Hoy día tener sexo con otra persona que no es, con quien no estás casado, está completamente aceptado. Se habla tan fácilmente que tal persona y su pareja, su compañera, han tenido un niño y los elogian porque es tan bello el niño, pero ha sido concebido y ha nacido en una relación no legal, no de matrimonio, sino una relación que se ha formado sin ningún compromiso, sin ningún pacto. Así es que el sexo está donde quiera, en los restaurantes, en las cantinas, en donde quiera lo vemos. La pornografía, que es ya una degradación también del sexo. La pornografía por el internet, por la televisión, produce más dinero, o sea, se gasta más dinero que todos los deportes combinados. Qué trágico es esto, ¿verdad? Así es que los deportes que parecen ser muy inocentes, amigo, amiga, hermano, hermana, pueden afectar tanto nuestra vida que descuidamos lo espiritual y dejamos a un lado lo que es más importante en nuestra vida. Dios toma eso en cuenta. Queremos que Él nos bendiga. Nosotros necesitamos de darle el tiempo debido a Él. Yo no estoy condenando los deportes. A mí me gustan los deportes. A mí me gusta ver los juegos en televisión. Pero no voy a dejar que eso me quite de ninguna manera de mi servicio, de leer la Biblia, de buscar las cosas de Dios. Tengamos mucho cuidado con ese Dios. Tenemos y este es un Dios ciertamente del aborto. Hay demostraciones de miles y miles de mujeres a favor del aborto. Cuando se estaba aceptando uno de los nuevos miembros de la Corte Suprema, el señor Kavanaugh, vemos nosotros las acusaciones que se levantaron contra él. ¿Por qué había tanta oposición? Porque tienen las mujeres y muchos liberales están pensando que si ponen más personas conservadoras en la Corte Suprema pueden hacer el aborto ilegal. Esto divide nuestra nación. El Dios del aborto, el Dios del homosexualismo es tan importante que hacemos a un lado las cosas de Dios. Así es que Dios nos va a llamar a cuentas por esto. Luego tenemos otro Dios. Todos usamos el teléfono inteligente. ¿Cómo cruza la gente la calle? Va viendo el teléfono, atropellan a personas. ¿Cómo no van a atropellarlas si no ven los carros venir? ¿Verdad? Usted va por la autopista, por el freeway, hay personas que van hablando en el teléfono. Usted ve una persona caminando por la acera hacia algún lugar, va viendo el teléfono. Usted ve una persona sentado esperando el autobús, está con su teléfono. Usted va al mall,
a lugares de comercio, las personas sentadas por ahí, todo el mundo está con un teléfono. Así es que de tal manera que ha venido a ser un Dios. Desde los niños ya tienen su teléfono. Y allí hay muchos problemas que se desarrollan por el teléfono inteligente. Así es que ha llegado a ser como un Dios. Debería de ser una bendición, y lo es en parte, pero cuando lo dejamos que domine nuestra vida, viene a ser como un Dios. Así es que ahí tenemos algunos dioses, pues, que nosotros vemos en nuestra sociedad. Hay muchos otros, no queremos pasar un gran tiempo. Estos son tan obvios que los podemos ver, son dioses del corazón. Se han penetrado en nuestro ser y dominan nuestra vida, y esto desagrada a Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga y obre en nosotros si nosotros estamos poniendo todo nuestro énfasis en estos dioses del corazón? Dios quiere, así como quería que los israelitas finalmente quitaran esos dioses del corazón, Dios quiere que nosotros quitemos esos dioses. La profecía que hizo David Wilkerson nos habla de que esta pandemia nos va a ayudar a pensar un poco diferente. Podemos ver con esta pandemia que un virus microscópico domina el mundo entero, cierra los negocios, estanca la economía de una nación. Un virus pequeño, Dios ha permitido. Yo no digo que Dios lo ha mandado para castigarnos, pero Dios ha permitido que exista tal cosa. Así que esto Dios lo ha permitido para ver si nosotros podemos volvernos a Él. Y la profecía es que haría esto. Ojalá y esta pandemia nos vuelva a Dios, nos haga pensar seriamente en lo que es espiritual, en lo que es eterno, en lo que de veras tiene significado, y no estemos nosotros tan aferrados a esos dioses del corazón. Dime tú qué piensa de deportes uno que lo llevan con la infección del virus. ¿Qué le puede ayudar? Nada. Pero hay uno en el cielo que se mueve sobre la superficie de la tierra, que es Dios el mismo, y Él quiere que nos volvamos a Él. Tenemos que arrepentirnos en nuestro corazón. Dice aquí el versículo de Ezequiel, dice: por tanto, habla con ellos, esto es, con los que tienen los dioses en el corazón, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente a todo israelita, y también es a todo americano, ¿no? O guatemalteco, o salvadoreño, lo que sea, ¿no? A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Ciertamente Dios iba a contestar, no por medio de un profeta, sino Él mismo, por circunstancias que Él permitiría que viniera a esa gente, ¿no? Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí. Así que Dios está queriendo cautivar el corazón. Dios va a responder a esa idolatría de tal manera que cautive el corazón y se regresen una vez más a Dios. Cuando conocemos la historia de Israel,
en cautiverio. Conocemos, por ejemplo, la historia de Esther. Había amenaza de destruir el pueblo judío que estaba en Persia, pero Dios hizo algo para cautivar el corazón del pueblo, salvó al pueblo de Israel. Luego también vemos cómo regresa parte del pueblo una vez más a la tierra y construyen el templo, el segundo templo en Jerusalén, y se establece una vez más la nación, al menos por algún tiempo. Dios cautivando el corazón. Dios quiere cautivar el corazón nuestro también, que nos volvamos a Él, que dejemos la idolatría del corazón y que nos volvamos a Él. Hablando Dios al pueblo judío allá en Isaías, dice: cuando levantan sus manos al pueblo, hablando del pueblo, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Habían pecado. Dios no va a escuchar la oración. Necesitamos volvernos, a arrepentirnos nosotros para que Dios nos escuche. Levanten, lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, dice el Señor, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, dice, quedarán como lana. A ustedes, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se rehúsan y se rebelan, serán devorados por la espada. Dios nos invita que nos arrepintamos, que hagamos a un lado aquello que está dominando la vida de los ciudadanos de esta nación y de gran parte del mundo, y que nos volvamos a Él. Él no nos va a escuchar, Él no nos va a bendecir, a menos que nosotros nos volvamos a Él, nos arrepintamos. Dejemos que esta pandemia nos haga ver que somos insuficientes, que no podemos existir por un virus pequeño, puede destruirlo todo si no nos cuidamos. Necesitamos la ayuda y el auxilio de Dios, y eso vendrá cuando nosotros busquemos su rostro, arrepintiéndonos de los ídolos que hemos permitido en nuestro corazón, los que he mencionado y otros más que usted sabe que existe en el corazón suyo. Yo quisiera que cada uno de los que estamos escuchando, que tú reconozcas que necesitas verdaderamente arrepentirte y buscar a Dios. Si le estás sirviendo a Dios fielmente, entonces el mensaje no es para ti. Sigue haciendo lo mismo, pero si tú has permitido que algunos dioses en tu corazón te estén afectando, necesitas arrepentirte y buscar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres compasivo. Así como querías volver el corazón de Israel a ti, que ellos dejaran sus ídolos y se volvieran a ti para recibir tu bendición, que ahora mis oyentes que necesitan acercarse a Dios lo hagan una vez más, se vuelvan a ti. Quiten los ídolos que hay en el corazón y dejen que tú vengas a morar y que tú vengas a tomar el primer lugar en la vida de cada persona, de cada uno que está oyendo. Que Dios sea primero, que Cristo el Salvador venga a perdonar y a salvar, que las personas abran su corazón a aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te suplico todo esto. Amén. Dios te bendiga.